Un cordial saludo y bienvenidos a nuestra masterclass de nefrohomeopatía. En nuestra clase anterior tuvimos la oportunidad de hacer un recuento sobre las estructuras renales y el sistema genitourinario, en donde pudimos adentrarnos en observar de qué está compuesto a nivel celular, estructural y funcional el riñón. De igual manera, comentábamos acerca de los procesos que tienen que ver con las funciones del riñón y su relación no solamente en la medicina convencional, sino en la medicina tradicional china, teniendo como referencia una interpretación de lo que son los aspectos bioenergéticos que también abarcan y comprenden el área de la homeopatía. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco en lo que respecta a los aspectos que tienen que ver con la patología renal, con la nefropatía en general, y esto lo vamos a hacer mediante la investigación y la observación de la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su 10ª revisión, denominado CIE-10. Este es un sistema de clasificación médica, la cual ha sido desarrollada y ha venido siendo actualizada por la Organización Mundial de la Salud. Internacionalmente ha permitido codificar las enfermedades, los síntomas, los diagnósticos y los procedimientos con el fin de poder manejar un mismo lenguaje, con el fin de poder tener estandarizados los procesos que tienen que ver con el área de los diagnósticos médicos. En el caso de la Organización Mundial de la Salud y su publicación, a la fecha hay una versión más reciente, que es el CIE-11, pero a la fecha también el CIE-10 sigue teniendo mucha vigencia. El CIE-11 está en este momento todavía en una fase de adaptación, lo cual permite de que las referencias y nomenclaturas registradas en el CIE-10 tengan una vigencia, una pertinencia y una aceptación dentro de la comunidad médica. Es muy importante para nosotros desde la terapia biológica alternativa, desde el área de la homeopatía, poder tener un conocimiento eh, que nos ubique en un escaño mucho más cientificado, mucho más contextualizado, porque el CIE-10 tiene varios aspectos que nos van a contribuir mucho en el proceso de poder generar una consolidación del conocimiento. Y esto se debe a que muchas veces vamos a recibir historias clínicas, vamos a recibir exámenes y estos vienen con una codificación que es estándar para determinar ciertos diagnósticos, lo cual va a permitir que nosotros nos ubiquemos en ciertos criterios específicos que si bien desde el área de la homeopatía el signo y el síntoma son mucho más relevantes que el diagnóstico en sí, van a permitir orientarnos a conocer qué es lo que realmente está sucediendo con determinados pacientes. Entonces vemos que este texto, mediante el cual nos vamos a guiar a lo largo de nuestra clase y el cual es de uso libre en Internet, de igual manera yo voy a compartir con ustedes el archivo en nuestro material de estudio para que puedan ustedes acceder a él de una manera más sencilla. Podemos ver que este texto cuenta con ciertos criterios que van a ser muy benéficos al momento de estudiar, al momento de identificar, al momento de relacionar ciertas patologías en general. Entonces vemos de que el CIE-10 nos habla de un proceso de estandarización, proporcionándonos una codificación de las enfermedades y de las afecciones de salud en general. Esto va a permitir la comparación y el análisis de los datos de salud a nivel sociodemográfico entre diferentes países a lo largo del tiempo, identificar ciertos fenómenos que pueden darse en lo que respecta a los diagnósticos, a la epidemiología de las diferentes enfermedades. También vamos a ver que el libro está dividido en algunos capítulos, los cuales cubren
los diferentes grupos de enfermedades y condiciones según cada especialidad, y cada una de estas afecciones va a tener un código único. Este código regularmente tiene una letra y tiene un número para facilitar la identificación y el proceso de clasificación. ¿Por qué es tan relevante? Porque esto es utilizado a nivel internacional por los profesionales de la salud, por investigadores, por las autoridades salubres con diferentes propósitos, incluido lo que les mencionaba, el tema estadístico de la enfermedad, de la mortalidad, poder gestionar los procesos de servicios de salud, tomar decisiones clínicas, decisiones políticas, entender las dinámicas epidemiológicas en ciertos sectores, poder tener un mismo lenguaje en el área de salud que permita reconocer cuál es el estado de salud de las personas. Como les mencionaba, a la fecha, pues está la versión más reciente, que es del CIE 11, pero el CIE 10 sigue siendo ampliamente utilizado mientras se logra aplicar por completo el uso y el conocimiento médico en relación al CIE 11. En este CIE 11 van a haber algunas variaciones de algunos criterios que científicamente se han podido ir evolucionando. El día de hoy vamos a trabajar con el CIE 10 y lo vamos a hacer en el capítulo 14. En el capítulo 14 están indexadas las enfermedades desde N00 hasta N99 y son las enfermedades del sistema genitourinario, aquellas que pertenecen a afecciones del riñón, ¿sí? Entonces vamos a ver que en esta primera parte empieza hablándonos de las enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares son afecciones que dañan el glomérulo renal. Estas son las pequeñas unidades de filtración del riñón. Y estas enfermedades pueden afectar significativamente la capacidad para la filtración de los desechos y el exceso de líquidos de la sangre. Cuando nos acercamos a estos criterios diagnósticos, es muy importante que tengamos en cuenta que en el proceso de evaluación homeopática no solamente va a contar el diagnóstico, sino también la verificación de los criterios clínicos que comprenden el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos diagnósticos, es decir, el nombre de la enfermedad, pues va a contar con unos criterios para definir qué puntualmente es. Y esto se hace a través de los signos y los síntomas, lo que el paciente está experimentando y lo que el facultativo puede evidenciar en su caso. Siempre es importante, pese a que el paciente cuente con un diagnóstico, que nosotros podamos atender la sintomatología y la signología que presenta el paciente, porque esto va a ser determinante para el proceso de elección del medicamento o de los medicamentos homeopáticos. Recordando que cuando hablamos en homeopatía siempre tenemos la referencia de que más allá de diagnósticos y de identificación de enfermedades está el proceso de identificación de los síntomas, lo que el paciente siente. Entonces, vamos a empezar a observar cada uno de estos diagnósticos y vamos a ir conociéndolos un poco más a profundidad. El primero de ellos que encontramos es el síndrome nefrítico agudo. Este diagnóstico se caracteriza por la aparición repentina de la inflamación glomerular que puede causar sangrado en la orina. El nombre clínico es hematuria. Puede causar proteinuria, que es presencia de exceso de proteína en la orina. Puede generar hipertensión y edemas. Hipertensión sería presión alta y edema, retención de líquidos. Entonces, vemos que está una afección y a la misma vez está unos criterios diagnósticos para poder llegar a esa puntualidad. También encontramos el síndrome nefrítico rápidamente progresivo, que es una forma severa y acelerada del síndrome nefrítico agudo y se caracteriza por el rápido deterioro de la función renal. Esto puede darse en cuestión de semanas, en cuestión de meses, llevando a la manifestación de la insuficiencia renal crónica,
si no se trata de manera adecuada. El siguiente criterio diagnóstico es la hematuria recurrente y persistente. Lo mencionábamos ahora, en este caso, ya como condición diagnóstica, es la presencia continua o repetida de sangre en la orina. Esto puede ser un signo de daño glomerular o, en su defecto, algún otro tipo de problema del tracto urinario. Puede darse por procesos infecciosos, puede darse por procesos inflamatorios crónicos, puede darse por procesos vinculados a presencia de cálculos renales que van a hacer aparecer la hematuria. Pero cuando esta se vuelve recurrente y persistente, es necesario poder hacer unas evaluaciones pertinentes para poder identificar qué está sucediendo realmente. El siguiente diagnóstico es el síndrome nefrítico crónico, que es una condición prolongada en la cual el glomérulo está inflamado y esa inflamación induce un proceso de daño. Este cuadro puede incluir la hematuria, la proteinuria, la hipertensión, lo cual progresivamente también va a llevar al daño de la función renal, es decir, a la enfermedad renal crónica o a la insuficiencia renal crónica. Encontramos también el síndrome nefrótico, y este síndrome nefrótico hace referencia a una cantidad excesiva de proteína en la orina, niveles bajos de proteína en la sangre, procesos de edema y una hipercolesterinemia, es decir, niveles altos de colesterol. En el síndrome nefrótico se refleja un daño significativo del glomérulo, lo cual permite la filtración anormal de proteínas a la sangre. El siguiente criterio es el síndrome nefrítico no especificado. Cuando hablamos de este, hablamos de un proceso de daño glomerular que presenta características del síndrome nefrítico, pero que no se asocia a una categoría específica basada en los criterios disponibles. Esto puede darse porque hayan más síntomas adyacentes o porque se necesite descartar alguna otra condición asociada que esté induciendo el proceso de daño glomerular. El siguiente criterio es proteinuria aislada con lesión morfológica específica. Este diagnóstico lo que quiere decir es la presencia de proteína en orina, la proteinuria, sin otros síntomas clínicos, acompañada de cambios estructurales específicos en el glomérulo, detectados mediante la biopsia renal. Existen algunos exámenes de función renal, algunos son de química sanguínea, algunos son de química de fluidos, como por ejemplo exámenes relacionados con la orina, pero también encontramos exámenes de diagnóstico imagenológico, como son las ecografías, como lo son las tomografías, y también en algunos casos, si se precisa, si es necesario, pues entonces va a orientarse a una biopsia, como en el caso de descartar esta lesión morfológica específica para ver cómo está la condición glomerular y así poder saber por qué se está generando este cuadro de proteinuria tan significativo. El siguiente diagnóstico es la nefropatía hereditaria no clasificada, que hace referencia a una enfermedad renal de origen genético. No encaja con ninguna otra clasificación porque tiene un origen genético, un origen hereditario, y esto va a afectar la estructura y función del glomérulo renal por causa específica de que la persona lo heredó. Es decir, muchas veces este diagnóstico tiene mucho que ver con la prevalencia de enfermedad renal a nivel familiar. Varias personas con el diagnóstico. Y el siguiente criterio, en la primera parte del capítulo que estamos trabajando, no se denomina trastornos glomerulares en enfermedad clasificada en otra parte. Y esto hace referencia a todos aquellos trastornos glomerulares que son parte de enfermedades sistémicas, enfermedades multisistémicas, enfermedades autoinmunes, como viene a ser el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, que no se clasifica como tal en un trastorno glomerular específico, porque el problema no es puntualmente el riñón,
sino que el problema del riñón ha sido derivado por otro diagnóstico en estructuras adyacentes o en estructuras cercanas o que pueden verse comprometidos por el proceso sistémico o multisistémico. En la siguiente categoría vamos a hablar de las enfermedades renales tubulointersticiales y aquí vamos a hablar de la nefritis tubulointersticial, tanto aguda como crónica. Cuando hablamos de las enfermedades renales tubulointersticiales, hablamos de las enfermedades del riñón que afectan el túbulo renal y el intersticio, es decir, el espacio que hay alrededor de los túbulos renales. Estas condiciones de enfermedad pueden estar asociadas al proceso inflamatorio, a procesos de daño estructural, a disfunción de la capacidad renal. Entonces nos encontramos con el diagnóstico de nefritis tubulointersticial aguda, que es una inflamación repentina del túbulo renal y del tejido intersticial causado en la gran mayoría de casos por infecciones, pero también puede ser inducido por medicamentos, por enfermedades autoinmunes. En los síntomas característicos de este cuadro, a diferencia de aquellos que hablábamos previamente del síndrome nefrítico, en este caso las nefritis van a incluir fiebre, erupciones cutáneas y deterioros rápidos de la función renal. Esa función renal regularmente en los exámenes de química sanguínea se determina a través del examen de creatinina, que nos va a definir la condición de función renal. También está la nefritis tubulointersticial crónica, que es una inflamación prolongada del túbulo renal y del tejido intersticial que lleva a la cicatrización y a la pérdida gradual de la función renal. Esto se da porque el proceso agudo pues empieza a volverse persistente y entonces hay cuadros de infección persistente, consumo de medicamentos que tienen nefroliberación, que son liberados a través de la función renal y que van generando acumulaciones tóxicas o, como lo mencionábamos previamente, procesos de enfermedades autoinmunes que pueden generar este tipo de daños a nivel crónico. También vamos a hablar del diagnóstico nefritis tubulointersticial no especificada como aguda como crónica. En esta categoría se va a diagnosticar cuando no hay una determinación si la condición es aguda o crónica. Básicamente el cuadro sintomatológico está, el criterio está, pero no se sabe si es un proceso agudo o es un proceso crónico. El siguiente diagnóstico es la uropatía obstructiva y por reflujo, que se refiere a una condición en la que el flujo de orina se bloquea y se retrocede hacia el riñón. Lo mismo que pasa con el reflujo gastroesofágico, en donde los alimentos se devuelven a través del esófago. En este caso, el bloqueo que se genera impide el flujo de la orina y esta retrocede de la vejiga hacia el riñón, es decir, un reflujo vesical. Y esto puede causar un daño renal aumentando el riesgo de infección, porque recordemos que cuando la orina sale del riñón y va hacia la vejiga, esa orina ya es un líquido de desecho y que está cargada de toxinas, está cargada de residuos y el hecho de ella volver a pasar hacia la zona del riñón, pues va a generar un aumento significativo del riesgo infeccioso. El siguiente diagnóstico son las afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y metales pesados. En este criterio diagnóstico se incluye el daño tubular renal y del tejido intersticial causado por la exposición a medicamentos de manera prolongada o algún tipo de medicamento que genere una condición, llamémosla una condición de nefrotoxicidad muy fuerte. También cuando las personas están expuestas a metales pesados que pueden ser tóxicos al riñón. Hablamos, por ejemplo, de las intoxicaciones por plomo, intoxicaciones por metales pesados en los cuales la persona tiene contacto, trabajos que son de contacto a metales, pues pueden generar esta afección tubular.
Encontramos el criterio de otras enfermedades renales tubulointersticiales, donde van a estar categorizadas aquellas que no encajan en las categorías específicas anteriormente mencionadas, y los trastornos renales tubulointersticiales de enfermedad clasificada en otra parte, que tienen que ver con enfermedad tubulointersticial renal, pero que pertenecen a otro criterio de enfermedad sistémica o multisistémica. Nuevamente, volvemos a tener en cuenta las dos más comunes, lupus eritematoso sistémico y la diabetes mellitus. ¿Listo? En la siguiente categoría vamos a encontrar la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, lo que entendemos por insuficiencia renal en general es que el riñón perdió su capacidad para filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. En este proceso se denomina insuficiencia renal y en algunos textos también lo vamos a encontrar como enfermedad renal, bien sea crónica o bien sea aguda. Cuando hablamos del proceso de insuficiencia renal aguda, nos referimos a una pérdida repentina de la función renal causada por procesos lesionales, procesos infecciosos, por la inducción de medicamentos que generan toxicidad o por condiciones médicas graves. Este proceso de insuficiencia renal aguda requiere un tratamiento inmediato, porque está en riesgo la vida del paciente. En la insuficiencia renal crónica es el problema de la disfunción renal, pero que se da de manera progresiva, de manera gradual, causada por enfermedades crónicas en la gran mayoría de casos. Aquí encontramos la insuficiencia renal por causa de diabetes, por causa de hipertensión, entonces la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, la enfermedad renal de larga duración, que en su gran mayoría de casos, mediante el proceso convencional, sería para un manejo de diálisis. Y también encontramos la insuficiencia renal no especificada para clasificar la insuficiencia renal que no pueda ser establecida como aguda o como crónica. En la siguiente categoría vamos a ver uno de los casos más frecuentes de enfermedad renal y es la litiasis urinaria. Cuando se habla de litiasis urinaria hablamos de la formación de los cálculos o de las piedras en el riñón, ¿sí? Esta formación de estas piedras regularmente pueden ser cálcicas, pueden ser oxalatos de calcio o pueden ser fosfatos, ¿sí? Que empiezan a dar lugar a la formación de piedras y estas piedras, estas litiasis, pues van a generar dolor y pueden inducir una condición de obstrucción en el flujo de la orina. Entonces, el primer diagnóstico que encontramos es cálculo del riñón y del uréter, donde se nos incluyen piedras que están en el riñón, la formación nefrolitiasis, o en el uréter, la ureterolitiasis, que pueden causar mucho dolor y complicaciones si no se trata, en casos donde hay cuadros de carácter agudo. También tenemos el cálculo de las vías urinarias inferiores, que es cuando los cálculos se forman en la vejiga o en la uretra y van a causar igualmente dolor al orinar, riesgo de procesos infecciosos, dolor y en algunos casos incluso hematuria. Tenemos el cálculo de las vías urinarias en enfermedad clasificada en otra parte, donde se diagnostica que estas piedras del sistema urinario son parte de otra enfermedad sistémica o de otra condición médica específica, y encontramos el famosísimo cólico renal o cólico nefrítico, que se refiere a un dolor intenso, espasmódico, causado por la obstrucción del tracto urinario, bien sea por el desplazamiento del cálculo o bien sea por el movimiento del cálculo en el riñón. Y esta categoría se utiliza cuando no se logra especificar la localización exacta del cálculo. ¿Cómo sabemos dónde está el cálculo? Por medio de un examen de ecografía renal. ¿Cómo sabemos de qué está hecho el cálculo? Por medio de exámenes de química que determinen en orina si hay residuos de posibles
sustancias que hayan dado lugar a la formación del talco. En la siguiente categoría, que nos habla de otros trastornos del riñón y el uréter, vamos a ver que aquí nos van a englobar diversas condiciones patológicas que afectan la función renal y la función del uréter, pero que son de categoría específica, riñón y uréter. El primer diagnóstico es el trastorno resultante de la función tubular renal alterada, que esto consiste en una condición de mal funcionamiento del túbulo renal, lo cual afecta el proceso de reabsorción y secreción de la sustancia renal. Entonces aquí se incluye una enfermedad que es el síndrome de Fanconi, ¿sí? Y también se incluye la acidosis tubular renal. Estos dos diagnósticos están englobados dentro del criterio de trastornos resultantes de la función tubular renal alterada. El síndrome de Fanconi es un grupo de trastornos del riñón donde la proteína, el azúcar y los minerales y otros nutrientes se empiezan a filtrar a través de la orina. Entonces, esto va a dar lugar a una condición donde la persona se va a debilitar rápidamente porque va a empezar a perder ciertos nutrientes y va a empezar a tener episodios de poliurias y poliquurias, es decir, excesos en la frecuencia de la misión y cantidades misionales no proporcionales a lo normal, es decir, que salen de lo común. Y la acidosis tubular renal distal es un defecto en el conducto renal que provoca que el ácido se acumule en la sangre, ¿sí? Este diagnóstico está asociado a diferentes afecciones como la amiloidosis, la acumulación anormal de proteína, que es que esa proteína amiloide se aloja en los tejidos y en los órganos. Entonces, eso hace que la sangre se torne altamente ácida porque hay un mal funcionamiento en el túbulo renal. El siguiente diagnóstico que tenemos en esta categoría es el riñón contraído no especificado, lo cual se refiere a una reducción del tamaño debido a un proceso de cicatrización o de daño crónico del renal, sin especificar una causa subyacente. Es decir, que en estos casos el riñón va a haberse visto afectado en algún momento por algún tipo de lesión, por algún tipo de daño estructural crónico, y en su proceso de cicatrización, en su proceso de daño, el riñón se contrajo, se redujo su tamaño. El siguiente criterio diagnóstico, hablamos del riñón pequeño de causa desconocida, que es una condición en donde el riñón es anormalmente pequeño y no se sabe por qué se ha generado esto. Puede ser de carácter congénito o puede ser inducido por alguna situación patológica que generó dicho daño e hizo que el riñón se disminuyera de tamaño. También encontramos el criterio de otros trastornos del riñón y del uréter no clasificados en otra parte, donde se nos incluyen las enfermedades y condiciones del riñón y del uréter que no encajan en estas categorías específicas. Encontramos los trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte, que viene a ser donde se ubican enfermedades renales y uretrales, pero que son parte de otra enfermedad sistémica o multisistémica, de una enfermedad autoinmune o de una enfermedad infecciosa. Entonces, se clasifican dentro del criterio de su categoría, dependiendo, pues, cuál sea esta. La siguiente categoría que tenemos es otras enfermedades del sistema urinario. En otras enfermedades del sistema urinario vamos a encontrar la famosa cistitis, vamos a encontrar los trastornos de la vejiga y vamos a encontrar los procesos infecciosos e inflamatorios que afectan la vejiga, la uretra y las otras partes del sistema urinario. Ya salimos un poco de la contextualización del riñón, del uréter, y nos vamos directamente con las otras estructuras del sistema genitourinario.
Entonces, aquí encontramos la cistitis, que es la inflamación de la vejiga, comúnmente causada por el proceso de infección bacteriano, donde sabemos de que se genera dolor al orinar, ardor al orinar, urgencia misional, la persona tiene imperiosas ganas de orinar, así sea muy poquito, pero tiene que hacerlo de inmediato, y la alteración de la frecuencia urinaria, procesos donde la persona tiene que estar yendo constantemente a orinar. El siguiente diagnóstico es la disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte, donde nos hace referencia a problemas para controlar la vejiga debido a problemas neuromusculares. En este caso se incluye dentro de este diagnóstico la vejiga neurogénica, que puede dar lugar a la incontinencia urinaria o a los cuadros de disuria o anuria, que es dificultad para orinar, disminución de la capacidad para orinar o un bloqueo urinario donde la persona no puede orinar. En otros trastornos de la vejiga se nos incluyen las diversas condiciones que afectan la vejiga. Estos pueden ser los pólipos de vejiga, el pólipo vesical, el divertículo, la vejiga hiperactiva, que no se clasifican en otras categorías de manera específica. Tenemos también el trastorno de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte. En esta categoría se van a abarcar los trastornos de la vejiga que son parte de otras enfermedades sistémicas. Esta puede ser el cáncer, procesos tumorales, enfermedades autoinmunes y demás. El siguiente diagnóstico es la uretritis o también denominado síndrome uretral, que es una condición de inflamación de la uretra, causada en la gran mayoría de casos por procesos infecciosos bacterianos o por ETS o ITS, infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Este síndrome uretral incluye la irritación, el escozor, el ardor, dolor uretral sin una evidencia clara de infección. En algunos casos, cuando hay una evidencia clara de infección, que sería el proceso de secreción, entonces se orienta a generar un diagnóstico específico basado en exámenes que permitan definir la puntualidad diagnóstica. El siguiente criterio es estrechez uretral, y en estrechez uretral vamos a encontrar un estrechamiento de la uretra causado por procesos cicatrizales, procesos infecciosos, procesos lesionales, lo cual va a dificultar la misión, va a dificultar el momento de orinar. En el diagnóstico de otros trastornos de la uretra se van a incluir todas las otras condiciones que afectan la uretra, como fístula uretral, divertículos, malformaciones congénitas y todo aquello que no se pueda clasificar en otra categoría específica. En los trastornos de la uretra, en enfermedades clasificadas en otra parte, vamos a encontrar los trastornos de la uretra que son parte de otras enfermedades sistémicas, estas en su gran mayoría de carácter infeccioso o procesos vinculados con el cáncer. En la categoría diagnóstica de otros trastornos del sistema urinario vamos a incluir diversas condiciones del sistema urinario que no encajan en la categoría anterior, como la incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes y malformaciones congénitas. Vamos a ver que en el CIE-10 encontramos unas categorías y estas categorías no las vamos a abarcar en esta oportunidad. Y hay una razón específica de por qué no las vamos a abarcar. Nuestro diplomado es un diplomado de nefrohomeopatía. Vamos a centrarnos en los procesos estructurales y funcionales del riñón y de los órganos adyacentes. Pero los siguientes criterios, por ejemplo, la siguiente categoría, que es enfermedades de los órganos genitales masculinos, vamos a abordarla en un siguiente diplomado donde vamos a estar hablando de urohomeopatía, es decir, enfermedades de los órganos genitales masculinos. También en este capítulo del CIE-10 nos van a hablar de trastornos de la mama relacionados
con procesos de alteración hormonal, porque acá también está comprendido las enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos. Estas enfermedades las vamos a ver en nuestro diplomado de gineco-homeopatía. Trastornos inflamatorios de los órganos genitales femeninos, también lo vamos a ver allá en gineco-homeopatía. Y vamos a cerrar el capítulo de nefro-homeopatía hablando acerca de los trastornos del sistema genitourinario en la clasificación N99, que son trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos no clasificados en otra parte. Este diagnóstico incluye condiciones y complicaciones que afectan al sistema genitourinario como resultado, bien sea de procedimientos quirúrgicos, procedimientos clínicos, los procesos de estenosis uretral, posteriores o generados por cirugías, las infecciones postoperatorias y las lesiones renales inducidas por intervención. ¿Por qué vamos a abordar solamente estos aspectos patológicos y nos vamos a saltar estos? Porque estos los vamos a profundizar y los vamos a llevar a cabo en otro nivel de diplomado donde nos vamos a profundizar, bien sea lo que tiene que ver con las afecciones del aparato reproductor masculino o femenino. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos tener las consideraciones que nos dan este tipo de manuales de indexación sintomática y de indexación de los diagnósticos clínicos, porque es por medio de esto que podemos reconocer los campos de acción de las diferentes especialidades. En la medicina convencional se han generado procesos de orientación disciplinar que han dado lugar a la creación de las especialidades y de las subespecialidades, entendiendo de que cada estructura es una estructura muy compleja, es una estructura muy profunda y es una estructura que necesita una atención especial para poder investigarla de una manera concienzuda y de una manera que permita abordar las problemáticas que se generan en ella de una manera mucho más eficaz. En el caso de la homeopatía, nosotros estamos haciendo un recorrido por todas estas especialidades, así como se hace en la formación del pregrado médico, que la medicina general tiene una intensividad de revisar cada sistema, cada especialidad, quizás no con la profundidad que se hace en la especialización, pero sí para tener una fundamentación clínica, una fundamentación anatomofisiológica, una fundamentación patológica, que es lo que hemos estado hablando el día de hoy, para de esta manera poder conocer cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la funcionalidad, la estructura del órgano y cómo es tanto en su estado natural, en su estado normal, como en su estado de enfermedad. Recordemos, y es muy determinante que podamos tener esto en claro, de los diagnósticos que hemos hablado el día de hoy, van a haber muchos que no vamos a poder atender mediante la homeopatía. Esto también hace parte del hecho de la conciencia terapéutica que debemos ir creando en torno a los diagnósticos clínicos. Saber de que hay casos de casos, que hay casos en los cuales podemos generar una ayuda, una contribución que sea total, una contribución media, una contribución parcial o una contribución que podría venir a ser prácticamente nula. ¿Qué significa eso? Hay casos en los cuales no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro, un proceso de diálisis, un proceso de trasplante de riñón, un proceso quirúrgico, un proceso de intervención para poder remover un cálculo que ha migrado. Entonces, en esas circunstancialidades, tenemos que conocer a conciencia la capacidad
que tiene la terapéutica de poder contribuir o no. Habrán casos en los cuales vamos a poder tener muy buenos resultados y trabajar de una manera consciente en virtud de recobrar parte de la calidad de vida del paciente, orientándonos hacia procesos de curación. Y habrán casos en los cuales vamos a poder contribuir a mejorar parcialmente, pero se va a necesitar la intervención de la medicina convencional. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque esto nos permite vislumbrar, uno, la capacidad terapéutica de la homeopatía, dos, saber y conocer la capacidad terapéutica que tenemos nosotros como individuos al momento de abordar los casos de enfermedad, que hablamos de procesos de múltiples responsabilidades, tanto éticas como profesionales como civiles, en relación a la práctica de la homeopatía, y también poder determinar de manera consciente, de manera real, cuál va a ser la orientación o pronóstico en el cual el paciente debe seguir adherido a su proceso terapéutico convencional. Recordemos que tratamientos, procedimientos, medicamentos que nosotros no hayamos establecido, no tenemos ninguna facultad ni autoridad para retirarlo. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque se convierte en un factor determinante para entender que lo que nosotros podemos hacer desde la terapéutica son procesos que complementan la condición de salud, que complementan los procesos terapéuticos, ¿sí? Eso es una conciencia importante que debemos generarnos, que debemos tener y que debemos entender para poder optar por aquella misión que tiene el terapeuta. Entonces, habiendo dado este recorrido a través de las enfermedades que competen al riñón, que competen a sus estructuras más cercanas y adyacentes, podemos tener una idea de básicamente algo que mencionábamos en la clase pasada, y es el hecho de que el riñón siempre va a tener una tendencia hacia la hipofunción. El riñón no tiende a exceder su función, sino que por el contrario, el riñón siempre va a tener la tendencia a perder su capacidad funcional, a disfuncionarse, a hipofuncionarse. Y esto, pues, se convierte en una condición muy delicada, ya que el riñón es una estructura determinante para la vida. ¿Se puede vivir en algunos casos con un solo riñón? Sí, se puede vivir con un solo riñón. O desafortunadamente, y que no es la idea, aunque es paliativo y todos los procesos, yo soy de considerar de que son funcionales, aunque no leguen la condición más óptima de vida, pero por ejemplo tenemos en el avance científico la diálisis, que esto permite hacer las funciones del riñón y permite prolongar el tiempo de vida. En nuestras siguientes masterclass lo que vamos a hacer es adentrarnos en la materia médica homeopática, en donde estaremos hablando acerca de los medicamentos unitarios, las triadas y las fórmulas mayormente utilizadas para abordar estas patologías de las cuales hemos estado hablando el día de hoy. ¿Por qué vamos a abordarlo desde la materia médica? Vamos a hacerlo desde el criterio de signo y síntoma, clasificado en la materia médica de León Vanier, para que tengamos un recuento y podamos saber hasta dónde la terapéutica puede llegar a ser efectiva en el tratamiento de los procesos renales. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta que la homeopatía no solamente cuenta con medicamentos de origen animal, vegetal y mineral para el abordaje de este tipo de procesos, sino que contamos con los organopreparados. Y estos organopreparados son medicamentos que van a tener una gran efectividad para activar las funciones del riñón. Me refiero a medicamentos como el riñón suiz, como vejiga suiz, uréter, que vienen a ser organopreparados que activan la función renal, que ayudan a movilizar las estructuras en virtud de activarlas y que funcionen mucho mejor. Los resultados en la terapéutica son excelentes
estos medicamentos tienen unos altos estándares de preparación y de igual manera vamos a ver que están los nosodes, por un lado los organopreparados o sarcodes, pero también están los nosodes. Y en el caso de la enfermedad renal, vamos a ver que hay nosodes que dan muy buen resultado, como por ejemplo cálculo renal, que es un nosode hecho de cálculo renal. También vamos a hablar un poco acerca de los autonosodes, que son medicamentos autólogos hechos del mismo paciente para el mismo paciente. Por eso se denominan autólogos. En este caso, por ejemplo, si un paciente tiene un cálculo renal que ha sido expulsado previamente, con este cálculo se puede elaborar una vacuna, la cual va a contribuir a que este paciente no tenga nuevamente formaciones de cálculos o que si se dan las formaciones de cálculo, pues pueda disminuirlas, volverlas arena y expulsarlas. Los procesos de tratamiento con homeopatía en procesos renales toman tiempo. Si tenemos en cuenta la ley de Hennig, hablamos de 1 mes de tratamiento por año de afección. En el caso de los cálculos suele tomar más tiempo porque toca prever que el cálculo tenga una condición específica, que el medicamento no vaya a inducir una expulsión del cálculo, como por ejemplo la famosísima chancapiedra, que sí la utilizamos en homeopatía, pero que en la gran mayoría de casos lo que ella hace es un efecto de expulsión, de estímulo para expulsar el cálculo, y desafortunadamente pues eso puede convertirse en una urgencia vital porque se genera una obstrucción y eso es una condición grave porque requeriría un proceso de intervención inmediato. Entonces, es aprender ciertos protocolos que puedan ayudar desde una observación clínica basada en evidencias, es decir, desde la evidencia de la toma de una ecografía para saber dimensiones del cálculo, ubicación del cálculo y el progreso que va teniendo el medicamento en ayudar a disolverse, convertirse en una arenilla renal y que luego esa arenilla pueda ser expulsada para poder hablar de una condición de recuperación de la condición renal. De igual manera, vamos a hablar de los protocolos que sirven en insuficiencia renal crónica, en enfermedad renal crónica. Personalmente, he tenido experiencias múltiples de éxito en el tratamiento de pacientes con órdenes de diálisis o incluso en procesos de diálisis que han logrado mejorar su condición y calidad de salud de una manera significativa. Entonces, no solamente es que estas experiencias de clase se hagan desde un referente teórico, sino que también está en juego un referente práctico vinculado a la experiencia personal de mi práctica clínica y referenciado también en la práctica clínica de referentes profesionales de muy alto nivel y de una experiencia significativa en donde se ha logrado evidenciar cambios sustanciales y poder ejercer esa orientación en la búsqueda de la misión hahnemanniana de que la única y más alta misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, aquello que denominamos curar.